Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches. Es un placer poder compartir con ustedes la palabra de Dios y un pensamiento para alentarnos y animarnos en este tiempo en el que estamos viviendo al resguardo para el cuidado de nuestra salud, de nuestra integridad física, ¿no? Y ante esta emergencia sanitaria a nivel mundial, no solo esto acontece o está pasando solamente aquí en Argentina, sino que sabemos que en muchos países del mundo, en muchos lugares del mundo, se está viviendo este resguardo. No me gusta decir encierro, ¿no? Porque para muchos se está viviendo así en realidad, pero para llevar tranquilidad a todos y poder también mantenernos de alguna u otra manera alentados y animados, poder decir que estamos viviendo un tiempo de resguardo de nuestra salud, de nuestra integridad física, no solo cuidándonos nosotros, sino también cuidando al prójimo, cuidando al resto. Lo cierto es que este resguardo, pensaba yo recién, y en estos días en realidad, ¿no? Es para el resguardo, el cuidado de la integridad del cuerpo, la integridad física, que es uno de los aspectos que conforma al ser humano, ¿verdad? A las personas. Porque los otros aspectos que sabemos que siempre se nos han enseñado, lo hemos visto en las reuniones, en la iglesia, en los libros, es que el ser humano está conformado también por el espíritu, que es lo que trasciende y que nos mantiene conectados con Dios, y también el alma, que es el centro de las personas donde radican las emociones, los sentimientos, el intelecto y la voluntad. Y en estos días, en el que va la redundancia, está el resguardo, nuestra integridad física, nuestro cuerpo, nuestra salud, han aumentado los llamados telefónicos a los especialistas en salud mental. Y muchos profesionales de la salud mental han salido a hablar por los medios de comunicación, en la tele, en Facebook. Muchos están de alguna u otra manera asistiendo a la comunidad en Argentina por todo esto que estamos viviendo. Y ustedes saben que sobre lo que más se está hablando en relación a ello es justamente sobre la ansiedad. La ansiedad, el miedo, perdón, el temor, la desesperanza, la angustia que genera toda esta crisis, ¿no es cierto?, a nivel mundial, no solo a nivel nacional. Y ante una crisis, las emociones juegan un papel fundamental. A mí me gusta mucho hablar de esto, me gusta mucho leer sobre esto, me gusta mucho meditar sobre esto. Cuando hablamos de emociones, estamos haciendo referencia a todo aquello que se mueve adentro, ¿no? Pensaba en la raíz de la palabra emoción, y que es una palabra conjugada, ¿verdad? En dos partes, podemos decirlo así. La palabra que significa alejarse, retirar, desalojar, y la palabra emoción, que significa mover, trasladar. Y cuando uno habla de las emociones, estamos haciendo referencia a aquello que nos moviliza, aquello que nos hace alejar de determinadas cosas. Es aquello que nos hace reaccionar ante estímulos, ¿verdad? Que genera o que nos moviliza, como se dice. Y es interesante hablar de las emociones porque vivimos en una sociedad o en una cultura en donde poco se nos ha enseñado con respecto a esto, ¿verdad? Y es como que está muy de moda en estos últimos tiempos hablar de la inteligencia emocional o la alfabetización de las emociones, porque nos cuesta mucho identificar muchas veces la bronca o la alfabetizar
qué sé yo, el miedo, ¿verdad? Y vivimos en una sociedad en donde siempre se nos ha dicho y se nos ha enseñado que primero debemos pensar y después hacer, ¿verdad? Vieron que siempre se nos decía, vos para ser alguien tenés que estudiar. Y poco se nos enseña, aún en las escuelas, que ahora se está teniendo mucho más en cuenta esto, poco se nos enseñaba sobre las emociones, poco se nos enseñaba sobre el alma. Y cuando uno habla de las emociones, hace referencia, por ejemplo, a la bronca. Y toda esta situación, este resguardo, o para muchos este encierro, genera bronca. Bronca porque no puedo ver, por ejemplo, la abuela no puede ver a los nietos, o el abuelo no puede ver a los nietos. Bronca porque no puedo salir de manera libre. Bronca porque para hacer algo tengo que pedir un permiso. Bronca porque para ir al banco tengo que sacar un turno. Bronca porque todo esto está provocando, toda esta crisis está provocando un movimiento. Nada va a ser igual, nada es igual, ¿verdad? Y tenemos que empezar a adaptarnos de manera activa a esta realidad que nos está tocando vivir. La ira, la tristeza de estar solo, triste porque estoy alejado de mi vínculo más íntimo, de mis seres queridos, tristeza porque de alguna u otra manera no puedo compartir la comunión entre los hermanos, el miedo a que no sabemos qué va a pasar, el desánimo, la vergüenza es una emoción, pero también entran las que muchos llaman las emociones positivas, el amor, el placer o el deseo. Ese otro día escuchaba en la televisión, veía en la televisión a un psicoanalista muy conocido, Gabriel Rolón, y él hablaba justamente de que hay dos remedios para esta enfermedad, para el COVID-19, el coronavirus. Y él decía que uno es el encierro, el resguardo, y el otro es el deseo. Y él decía que el deseo es el par contradictorio de la angustia, de la ansiedad, ¿no es cierto? Es lo contrario a la ansiedad, lo contrario a la angustia es el deseo. Es ese anhelo ferviente de algo, ¿no es cierto? De alcanzar algo. Es ese deseo que expresó el Señor Jesús, por ejemplo, horas antes de ser entregado a ir a la cruz, y que reunido con sus discípulos para poder participar de la última cena de la Pascua, él decía: cuánto he deseado compartir esta Pascua con vosotros. Es un anhelo ferviente, y el Señor tenía ese deseo. Y bueno, y es el deseo de que cada uno de nosotros queremos, de ver al otro, de estrechar lazos de comunión entre hermanos, de poder estar nuevamente a los pies de la mesa del Señor y poder hacer memoria en comunión con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No quiere decir que no estemos haciendo memoria, como por ejemplo hoy domingo, del Señor y lo que Él hizo por cada uno de nosotros en la cruz. El deseo de salir, de poder andar libremente, nuevamente. El deseo de poder estar con nuestros seres queridos, el deseo de abrazarnos, el deseo de poder compartir un asado, el deseo de poder compartir una oración, el deseo de poder acompañar a aquel que está pasando por un momento de tristeza o de angustia. Y cuando nosotros hablamos justamente de la angustia, alguien dijo una vez algo que me gustó mucho, que la mamá o la abuela, digamos, de todas las emociones es justamente la angustia. ¿Qué es la angustia? La angustia es muy interesante, es el término de esta palabra. Es pasaje angosto. ¿Qué significa angustia? Pasaje angosto, puente estrecho, o como yo digo, a mí me gusta mucho en argentino y en criollo, es lo que llamamos en tránsito el embotellamiento.
el embotellamiento de las emociones. Es cuando todas estas juntas quieren pasar y se comienzan a encerrar en ese cuello de botella. Comienzan a amontonarse y que producen una sensación, ¿saben de qué? De atoramiento. Porque es como que el pecho se empieza a cerrar. Vieron que muchas veces cuando hablamos con alguien, le digo, ¿cómo está? ¿Veo? Y la persona que está pasando por un momento difícil dice, estoy angustiada, estoy muy angustiada. Y se pone la mano acá en el pecho, a veces con la mano abierta, a veces la mano cerrada. Expresan de esa manera, estoy angustiado. Sin embargo, en estos tiempos en el que quizás estemos pasando por un momento de angustia, de ese, siento que se me está apretando el pecho por todo lo que estamos viviendo y por todo esto que yo ya he expresado, la Biblia nos enseña que en esos momentos debemos aferrarnos a Dios, debemos aferrarnos a nuestro Señor. ¿Y por qué debemos aferrarnos a Él? Bueno, en primer lugar, pensaba por ejemplo lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 3, hablando del Señor Jesús. Dice que Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Qué quiere decir esto, experimentado en quebranto? Que Él está familiarizado con el quebranto. Que Él tiene un doctorado, que Él tiene una maestría en sufrimiento. Sufrimiento de todo tipo. Y cuando uno viene a Él angustiado, cuando uno viene triste, cuando Él viene con bronca, no se escucha. Y Él sabe cómo aconsejarnos, porque Él tiene experiencia en esto. ¿Y por qué tiene experiencia? Más abajo, en el versículo 7 de Isaías 53, dice que angustiado Él y afligido. No solo Él tiene experiencia, sino que Él también tiene, podemos decir, la práctica de la angustia. Él estuvo muy angustiado. Dice la Biblia en Mateo 26:37, cuando se acercaba el momento en el que iba a ser entregado, lo toma a Pedro y a los hijos de Zebedeo y se va, dice, a Getsemaní, allí a orar, y se aparta de ellos. Dice la Biblia que versículo 37, Mateo 26, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y dice que Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Está muy triste, está angustiado. Entonces, ¿qué hizo? Dice la Biblia que ante esta situación por la que él estaba atravesando, dice que oraba más y más intensamente. Se aferraba más intensamente al Padre. Se aferraba más intensamente a sus promesas. Quiero compartir otro pasaje de la Biblia que se encuentra allí en el Salmo capítulo 50. Salmo 50, versículo 15. Salmo 50, 15. Dice la Biblia lo siguiente, un consejo para nosotros en este tiempo de crisis, de encierro, de tristeza, de angustia. Dice, invócame en el día de la angustia. Invócame en el día del embotellamiento emocional. Invócame en el día en que el pecho se empieza a cerrar y parece que me estoy atorando y que no doy más. Que parece que me voy a ahogar. Invócame en el día de la angustia. Pero miren lo que dice te libraré. Es como que ese cuello de botella donde se están comprimiendo las emociones, voy a sacar el tapón y te voy a librar. Invócame en el día de la angustia, te libraré. Y dice la Biblia, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y tú me honrarás. Cuenta la Biblia, haciendo referencia al rey David, en el primer libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 1,
ya siendo muy viejito el rey David. Dice la Biblia que era tan viejito que le ponían doncellas para dormir con él para que se pudiera calentar. Y Dios ya había establecido que el sucesor de David sería su hijo Salomón. Salomón, el hijo de Betsabé, iba a ser el sucesor de él. Pero dice la Biblia que se levantó Adonías y que quiso usurpar el trono de David. Alarmados por esto, Natán, el círculo más íntimo de David, y Betsabé se presenta ante él y le transmite todo esto que estaba aconteciendo. Y dice el capítulo 1, versículo 29, hablando David con Betsabé, le dice: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Ese es el consejo que la Biblia nos da en estas horas, en este tiempo en el que estamos viviendo, en el que estamos atravesando. Y yo quisiera compartir esto con ustedes. Que el Señor les bendiga. Es muy lindo poder compartir a través de este medio de comunicación, grabándonos, un poco raro, un poco extraño, pero qué lindo que es que podamos seguir comunicados y poder seguir compartiendo la fe, de la esperanza, del amor y animándonos los unos a los otros. Que el Señor les bendiga. Les mandamos un beso gigantesco, un codito en realidad gigantesco desde acá de Cutralcó a sus hermanos allí en Neuquén, y hasta pronto. Nos veremos, seguramente nos falta mucho. Que el Señor les bendiga.